Esa mañana comenzó como cualquier otra, con el sol naciente pintando las montañas del Cáucaso de tonos dorados y morados, mientras el viento frío anunciaba la llegada del invierno. Nunca imaginé que un simple timbre de celular pudiera esconder un secreto tan oscuro, capaz de destruir todo lo que había construido durante décadas. Pero eso es exactamente lo que pasó. Mi nuera Marina, como siempre, llegó a desayunar. Desde la muerte de Anton, mi marido, ella había mantenido este ritual semanal, un gesto que yo interpreté como cariño, una forma de hacerme sentir acompañada en esa casa demasiado grande para una viuda de 60 años. Con su sonrisa perfecta, maquillaje impecable y ropa que parecía sacada de una revista, ella era la viva imagen de la elegancia. Todo en ella estaba calculado, desde el tono de su voz hasta la forma en que sostenía la taza. Mientras tomábamos café, ella anunció que iba a la tienda y me preguntó si necesitaba algo. Rechacé con un gesto como siempre. 15 minutos después, sonó un timbre insistente desde el teléfono olvidado en la mesa de la entrada. No era asunto mío. Nunca he sido de los que husmean en la vida de otras personas, y mucho menos invaden la privacidad de alguien. Pero ese sonido pareció llamarme, como si el destino quisiera que mirara. Y cuando lo hice, el mundo se derrumbó. En la pantalla una foto de Anton, mi marido, muerto hace 10 años. Pero no era una imagen antigua, él estaba vivo en ese momento, sonriendo, con una camisa azul que nunca había visto, en un lugar que no reconocía. Al lado un mensaje: estoy deseando volver a verte este jueves, a la misma hora. Me temblaban las manos. El aire se congeló en los pulmones. Sería una pesadilla. Una crueldad del azar. Pero no. La imagen era clara, real, implacable. Sin pensarlo, desbloqueé mi celular. Marina usó la fecha de nacimiento de mi nieto Sascha como contraseña, algo que la había visto escribir cientos de veces sin prestar atención. Y entonces ahí estaba, una conversación con alguien identificado solo por la letra R. Mensajes que ardían como ácido: gracias por lo de ayer. Eres increíble. Extraño tu toque. André empieza a sospechar. Hay que tener más cuidado. La vieja no entiende nada, nunca fue muy inteligente. El viejo. Hablaron de mí. Devolví más mensajes. 2, 3, 4 páginas. La primera fue 6 meses antes de la muerte de Anton. Mi marido. Mi nuera. El hombre que amé durante 40 años y la mujer que mi hijo adoraba. La verdad cayó sobre mí como una capa de hielo. Habían sido amantes. ¿Pero cómo? Antón estaba muerto. ¿Quién escribió esos mensajes ahora? ¿Quién usó tu foto, tu nombre, como si nada hubiera pasado? Encontré decenas de fotos, los dos juntos, abrazados, sonriendo. En algunos reconocí nuestro antiguo almacén, que Anton dijo que estuvo renovando hasta el día de su muerte. En otros, una cabaña sobre el agua que nunca había visto. Las fechas eran recientes. Algunas de apenas una semana antes. Mi estómago se revolvió. No podría ser real. Fue entonces cuando escuché el ruido del auto en el patio. Marina había regresado. Con manos temblorosas dejé el teléfono y corrí a la cocina, tratando de controlar mi respiración agitada. Ella no podía saber que yo lo había descubierto todo. Aún no. Olvidé mi celular, dijo con su habitual voz tranquila, mientras levantaba el dispositivo. Sería terrible perderlo hoy. Miré su rostro impecable, sin rastro de culpa. Una actriz perfecta. ¿No necesitas nada del mercado?, preguntó guardando el teléfono en su bolso. No, gracias, respondí con una tranquilidad que ni yo mismo podía creer. Tan pronto como se cerró la puerta, me desplomé en la silla. El mundo que conocía se había hecho añicos. El hombre con el que compartí toda mi vida me había engañado con la esposa de mi hijo. Y ahora, una década después de su muerte, alguien continuó con ese juego enfermizo, como si no hubiera pasado el tiempo. Necesitaba descubrir la verdad, sin importar el costo. Para mí. Por André. Para nuestra familia. Pero ¿por dónde empezar? ¿Quién creería una historia tan absurda, mensajes de un hombre muerto? Estaba sola en esta búsqueda, sin nadie en quien confiar. Pero una cosa era segura, el próximo jueves sabría con quién se reuniría Marina.
Y entonces finalmente entendería lo que realmente le pasó a mi familia. Esa noche el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Anton iluminando la pantalla del teléfono celular, como si se estuviera burlando de mí desde más allá de la tumba. ¿Cómo no noté nada? ¿Cómo estaba tan ciego? Los jueves, cuando decía que iba a ir a jugar a los bolos con sus amigos, un hábito que había comenzado poco antes de enfermarse. Es bueno para tu corazón, Elena Nikolaevna, dijo. Y yo, como un tonto, quería que se divirtiera. Ahora todo tenía sentido. No hubo bolos. Allí estaba Marina. Hubo traición. A la mañana siguiente llamó André. Su voz, como siempre desde la muerte de su padre, tenía un peso que no había existido antes. Se había hecho cargo de la finca, responsabilidad que nunca quiso, pero que heredó por obligación. Voy a la oficina de papá a buscar unos documentos, dijo. ¿Necesitas algo de la ciudad? Pensé por un momento. ¿Podrías contarle todo? No. Todavía no. Necesitaba pruebas, algo más allá de esos mensajes en un teléfono olvidado. No, hijo. Está bien, mentí. Después de colgar, se me ocurrió una idea. Si hubiera más respuestas, estarían ahí. En la oficina de Antón. Fue meticuloso, organizó todo. Si alguien estuviera usando tu identidad, quizás habría dejado algún rastro. Y André rara vez tocaba las cosas de su padre. Bajé al sótano, donde la oficina llevaba años intacta. Tal vez allí encontraría lo que necesitaba para resolver ese misterio y salvar lo que quedaba de mi familia. La oficina era un museo de recuerdos congelados en el tiempo. Anton solo utilizó lo esencial para administrar la granja, el resto permaneció intacto, como un altar polvoriento de una vida que ya no existía. La llave del cajón superior todavía estaba escondida detrás del cuadro de la pared. Anton siempre era predecible en sus escondites. En el interior encontré lo que esperaba, carpetas organizadas con precisión quirúrgica, documentos amarillentos, algunas cartas. Nada sospechoso a primera vista. Pero entonces, debajo de una pila de extractos bancarios, mis dedos rozaron algo inesperado, una pequeña caja de madera, como nunca antes había visto. Mi corazón dio un vuelco cuando, con manos temblorosas, la abrí. En el interior no había retratos familiares, esos que decoraban nuestra casa con sonrisas forzadas y poses practicadas. Eran fotos de ellos. Anton y Marina, en la cabaña junto al lago, no la que él juró haber vendido hace años. Abrazando, riendo, feliz de una manera que nunca vi en él antes de su muerte. En cada uno fechas escritas a mano con su inconfundible letra. El último 3 semanas antes de morir. Y luego en el fondo de la caja, un sobre con una dirección, el chalet a orillas del lago Ritsa. La propiedad de la que Antón insistía en haberse deshecho, pero que en realidad mantenía en secreto como refugio para sus reuniones clandestinas. El dolor ardía en mi garganta, un grito atrapado entre mis dientes. Quería destrozarlo todo, reducir esa evidencia a cenizas. Pero la ira se congeló dentro de mí, convirtiéndose en algo frío, calculador. Alguien estaba perpetuando este engaño. Alguien se atrevió a hacerse pasar por mi marido muerto. Guardé todo excepto una foto, un recordatorio tangible de que mis sospechas no eran paranoia, por mucho que el mundo intentara convencerme de lo contrario. Cuando André regresó unas horas más tarde, no pude ocultarlo. Lo vi revolver papeles, buscando alguna señal de que lo sabía. Estaba mi propio hijo consciente de la traición de su padre a su esposa. No lo podía creer. André siempre tuvo principios y fue honesto, tal como pensé que lo había sido Antón. Hasta hoy. ¿Encontraste lo que buscabas? Pregunté cuando terminó. Algunos registros territoriales antiguos, respondió distraídamente. Estamos pensando en vender el lote norte. No lo usamos y la oferta es buena. Asentí fingiendo interés, aunque en ese momento la tierra y los negocios eran lo de menos. André frunció el ceño. Mamá, ¿estás bien? Parece muy lejano. Forcé una sonrisa. Simplemente no dormí bien. Ya sabes cómo es esta época del año. Octubre. Cerca del aniversario de la muerte de Antón. Aceptó la explicación con un gesto compasivo, muy fácil para quienes ya tienen una justificación preparada para su tristeza.
Marina te manda saludos, añadió, dirigiéndose hacia la puerta. Está ocupada con el proyecto de paisajismo del ayuntamiento. Por eso desapareció. Otra mentira. Marina no estaba fuera por trabajo. Estuve ausente porque me encontré con el fantasma de mi marido. Tan pronto como Andrés se fue, supo que no podía esperar hasta el día siguiente. Necesitaba ver ese lugar con mis propios ojos. La dirección figuraba en los documentos que encontré, Lago Ritza, a 40 minutos de la finca. Agarré las llaves de mi vieja camioneta Ford y me fui, antes de que me abandonara el coraje. El camino serpenteaba entre pinos y abetos, alejándome cada vez más de la civilización. Era el tipo de lugar donde los secretos vivían sin testigos. Cuando finalmente vi el buzón oxidado, la única marca visible, se me revolvió el estómago. El chalet era exactamente como en las fotos, pequeño, rústico, con un porche de madera frente al lago. Podría ser una ilustración de postal, un retiro romántico para amantes que escapan del mundo. O en mi caso, el escenario en el que mi marido destruyó todo lo que construimos. No había coches ni señales de vida. Me acerqué lentamente, lista para inventar una excusa si alguien aparecía. Subí los escalones del porche y miré por la ventana. En el interior todo estaba ordenado y acogedor. No parecía abandonado, pero tampoco había evidencia de una presencia reciente. Probé el pomo de la puerta, cerrado como me imaginaba. Si había una llave, estaba entre las cosas de Anton. Por un segundo pensé en romper cristales. Pero eso sería una locura. Necesitaba ser cauteloso. Di la vuelta a la casa hasta encontrar una ventana trasera, que estaba menos reforzada. Con un empujón firme, ella cedió. Nunca me reconocería en esos momentos. Elena Nikolaevna Streltsova, de 68 años, entra ilegalmente como un criminal. Pero ya había cruzado tantas líneas desde aquel mensaje en el móvil de Marina que una más no hacía ninguna diferencia. En el interior, el aire era cálido y estaba impregnado del olor a madera y pino quemados. Un pequeño salón con chimenea, una cocina modesta, un dormitorio con una cama de matrimonio cubierta con un sencillo edredón, nada que coincidiera con el estilo de Anton, siempre impecable, siempre calculado. Pero los signos de una presencia reciente estaban ahí, una botella de vino medio vacía en el fregadero, revistas nuevas sobre la mesa, un abrigo de mujer tirado sobre una silla. En el dormitorio abrí el armario. Reconocí inmediatamente algunas de las piezas de Marina. Y luego en el lado de los hombres, las camisas de Anton. No similares, iguales. Incluyendo el de cuadros azules que le había regalado la última Navidad que pasamos juntos. ¿Cómo fue esto posible? Yo mismo había donado toda su ropa a organizaciones benéficas, llorando por cada artículo mientras los empacaba. Toqué la tela con dedos temblorosos y el recuerdo volvió como un cuchillo, Anton cortando leña con esa camisa, sonriendo mientras le ajustaba el cuello. Luego la mentira. La traición. La vida que arruinó. Algo en la mesa de noche me llamó la atención, un marco de fotos al revés. Le di la vuelta. El mundo se detuvo. Era una foto reciente, las hojas de otoño al fondo lo delataban. Tomada hace unas semanas. Marina sonrió, envuelta en los brazos de un hombre. Un hombre que era una versión mayor de Anton. Más arrugas en las comisuras de sus ojos, mechones plateados en su cabello, pero innegablemente él. O alguien tan similar que podría ser tu gemelo. Pero Anton no tenía hermanos. Era hijo único como yo. No había familiares con quienes confundirlo. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué diablos pretendía ser mi marido muerto? El sonido de un coche acercándose me sacó de mi trance. El pánico se apoderó de mí. Coloqué la foto exactamente donde la encontré y corrí hacia la sala de estar. A través de la ventana vi un coche desconocido detenerse delante de la casa. De espaldas a mí salió un hombre que llevaba bolsas de la compra. No podía dejar que me vieran. Salí por la misma ventana trasera, me agaché y contuve la respiración hasta llegar a mi camioneta. Con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía, seguí el camino de tierra hasta que me sentí lo suficientemente seguro como para detenerme. Me detuve a un lado de la carretera, mis manos temblaban demasiado para sostener el volante. Lo que vi desafió la lógica, un hombre idéntico a Anton, vestido con su ropa, viviendo una vida secreta con la esposa de mi hijo.
Y entonces, como un rayo, me asaltó la idea más aterradora de todas: ¿y si Anton nunca hubiera muerto? ¿Y si su muerte fuera un acto? Aparté violentamente ese pensamiento. No. No puede ser. Vi tu cuerpo. Enterré a mi marido. No fue así. La duda me carcomió como el ácido. Necesitaba respuestas. Y esta vez no daría marcha atrás hasta tenerlos. Lo vi en el ataúd. Sostuve su mano fría. Vi cuando lo bajaron al suelo. A menos que no fuera él. El mundo empezó a girar, y en mi mente nació una verdad tan monstruosa que ni siquiera me atrevería a decirla en voz alta. La mañana se volvió insoportable. Pero a medida que revisé los últimos 5 años, repasando cada detalle, cada recuerdo de la supuesta muerte de Anton, las piezas comenzaron a encajar de una manera que me heló la sangre. Dijeron que murió en su casa a causa de un ataque masivo. Ese día estaba en la ciudad por trabajo. Cuando regresé, lo encontré tirado en el suelo de la oficina. Fue Marina quien llamó a la ambulancia, mientras yo, en shock, le apretaba la mano sin vida. Marina, que por casualidad había pasado a entregar unos papeles a petición de Andrei. Marina, que actuó con fría eficiencia mientras yo me desmoronaba. Recuerdo el funeral, el ataúd cerrado. Él no querría que vieran su cuerpo así, dijo el empresario de pompas fúnebres. En aquel momento parecía razonable. Ahora parecía parte de un plan siniestro. Una certeza se arraigó en mí: no necesitaba ver la lápida de Anton. Necesitaba ver qué había debajo. Antes de que la razón pudiera detenerme, agarré las llaves y me fui. Apenas había salido el sol, las calles estaban desiertas. La escarcha todavía cubría las lápidas cuando estacioné y me acerqué al lugar donde supuestamente descansaba mi esposo. Anton Sergeyevich Streltsov. 1950 a 2015, amado esposo, padre, abuelo. Me quedé congelada, mirando el frío mármol, sintiéndome ridícula. ¿Qué esperaba encontrar? Un ataúd vacío. Una nota: ¿te han engañado? La verdad era que, aunque sospechaba, no podía simplemente desenterrar un cuerpo para comprobarlo. No sin pruebas. No sin un plan. A la vuelta tomé un desvío. Me detuve frente a la comisaría de Dmitry Kaitov, el detective que conocíamos desde hacía años. Si había alguien en esta ciudad en quien podía confiar, era él. Kaitov me recibió en su estrecha oficina y me sirvió café en una taza que llevaba décadas pidiendo jubilación. ¿En qué puedo ayudar, Elena Nikolaevna?, preguntó, imaginando ya los problemas en la granja. Es una pregunta inusual, comencé fingiendo vacilación. Hipotéticamente, ¿cómo podría alguien fingir su propia muerte? Él levantó una ceja. Demasiado específico para ser hipotético. Solo curiosidad, mentí, forzando una sonrisa. He estado leyendo muchas novelas policiales. No es tan sencillo como en las películas, respondió recostándose en su silla. Se necesita un certificado de defunción, y para ello se soborna a un médico o se engaña. Necesita un cuerpo o una historia muy convincente para justificar su ausencia. Luego están los documentos, la identidad, los seguros, las inscripciones. ¿Es posible? Posible. Fácil. De ninguna manera. Sus ojos me estudiaron con una intensidad que me hizo sudar. ¿Estás segura de que todo está bien, Elena Nikolaevna? Oh, es para el club de lectura, respondí rápidamente levantándome. Gracias por su tiempo, detective. Cuando salí, supe que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Lo que planeé hacer podría destruirme. Pero no vi otra salida. Necesitaba la verdad. En la tienda de servicios públicos compré una cámara de vigilancia inalámbrica, de esas que se usan en las granjas. El vendedor me explicó cómo configurarlo para transmitir al celular. Ella no era una espía, pero eso serviría. Por la tarde regresé al chalet. El auto que vi antes ya no estaba. Ingresé por la misma ventana trasera y oculté la cámara en la habitación, colocándola para capturar la puerta y todo el interior. La batería duraría 48 horas, tiempo suficiente para saber quién aparecería el jueves. Cuando estaba a punto de irme, noté algo que no había visto en las prisas: una pequeña caja de medicinas en el mueble del baño. Eran pastillas para el corazón,
recetadas a un tal Anton Antonovich Musorgin. Un nombre tan cercano a Anton Sergeyevich que parecía una broma de mal gusto. Guardé la caja en mi bolsillo, segura de que estaba al borde de una revelación aterradora. El miércoles llamó Andrei. Dijo que ellos, él y Marina, vendrían a cenar el jueves. Un escalofrío me recorrió. ¿A qué hora llegan? Pregunté tratando de sonar natural. Alrededor de las 7, si te parece bien. Esto significaba que la reunión secreta de Marina se produciría antes. ¿Y si el hombre que se parecía a Anton también apareciera en la cena? ¿Se atreverían? ¿O inventaría una excusa para irse más tarde? Por supuesto, prepararé algo especial, respondí, mientras mi mente daba vueltas sin parar. Esa noche no quité los ojos de mi teléfono celular, monitoreando la señal de la cámara. Nada. La cabaña permaneció vacía y en silencio. Pero el jueves por la mañana sonó una alerta, se detectó movimiento. Con manos temblorosas abrí la transmisión en vivo. Era Marina. Llevaba una maleta. Se movía por la cabaña con una inquietante familiaridad, arreglando flores, encendiendo velas y preparándolo todo. Una hora más tarde, la puerta se abrió de nuevo. El hombre que entró me hizo contener la respiración. Alto, con la misma postura, los mismos gestos, los mechones plateados en el pelo. Si no fuera imposible, juraría que fue Anton. Marina dejó caer su bolso y se arrojó en sus brazos. Intercambiaron palabras que el micrófono no captó. Luego, tomados de la mano, desaparecieron hacia el dormitorio. Las náuseas subieron a mi garganta. Incluso después de todas las fotos y mensajes, una parte de mí todavía esperaba una explicación inocente. Ahora ya no había lugar a dudas. ¿Pero quién era ese hombre? ¿Por qué se parecía tanto a Anton? ¿Y qué papel jugó Marina en esta farsa? Necesitaba enfrentarlos. Ya no podía vivir con ese veneno corrosivo que me consumía por dentro. Me subí al auto y conduje hasta la cabaña, decidido a sacar la verdad a la luz, sin importar lo doloroso que fuera. Cuando llegué vi el coche de Marina aparcado junto a un camión que no reconocí. Me quedé allí unos segundos dudando entre llamar a Andrei o al detective Kaitov. ¿Pero qué diría yo? Que sospechaba que mi difunto marido tenía una aventura con mi nuera. Me declararían loco. No, tuve que resolver esto solo. Salí del auto y me acerqué a la puerta. Del interior salía música baja, Frank Sinatra, el cantante favorito de Anton. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Respiré hondo y llamé. La música se detuvo. Unos pasos se acercaron. La puerta se abrió. Y ahí estaba él. El hombre de la foto. Tan parecido a Anton que por un momento creí que el pasado se había materializado ante mí. Pero cuando miré más de cerca, noté las diferencias, una cicatriz encima de la ceja derecha, que Anton no tenía, arrugas más profundas en las comisuras de los ojos, cabello un tono más oscuro. Su rostro se puso pálido cuando me vio. No era la mirada de un extraño sorprendido por un visitante inesperado. Era la mirada de alguien que acababa de ver un fantasma. Tu fantasma, Elena Nikolaevna, murmuró con una voz tan parecida a la de Anton que se me puso la piel de gallina. Solo su acento casi imperceptible lo delataba. Él sabía quién era yo. Antes de que pudiera reaccionar, Marina apareció detrás de él, vestida únicamente con la camisa a cuadros de Anton, la misma que yo había guardado en el armario. Su rostro era una máscara de terror y culpa. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con voz temblorosa. Sonreí, una sonrisa gélida que no llegó a mis ojos. Creo que soy yo quien debería hacer la pregunta. Me volví hacia el hombre. ¿Quién eres? Marina Ivanovna, por favor, vete. Esto no es algo que quieras saber. Justo lo que quiero saber, respondí, mientras mi paciencia se acababa como arena entre mis dedos. Basta de mentiras. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué llevas la ropa de mi marido muerto? ¿Por qué finges ser él? Intercambiaron una mirada larga, cargada, demasiado elocuente. Una complicidad culpable que ardía entre ellos como una chispa, alimentando la furia que ya me consumía por dentro. Será mejor que entres, murmuró, haciéndose a un lado para dejarme pasar.
Avancé con pasos firmes, aunque por dentro me sentía como una actriz en un escenario, a punto de olvidar todas sus líneas. La puerta se cerró detrás de mí con un clic definitivo. Voy a cambiarme, dijo Marina en voz baja, y desapareció en la habitación. Me quedé solo con el extraño. Con la cara de mi marido. Me miró con una mezcla de ansiedad, culpa y algo que parecía lástima. Su silencio era insoportable. ¿Quién eres? Repetí, mi voz cortante como una cuchilla. Mi nombre es Stepan Seliov, respondió, demasiado tranquilo para la tormenta que se avecinaba en mi interior. Soy el hermano gemelo de Anton. El suelo se abrió bajo mis pies. Eso es imposible, susurré, las palabras salieron como aire de un globo pinchado. Anton no tenía hermanos. Siempre dije que era hijo único. Stepan sonrió con tristeza, casi irónicamente. Eso es lo que le dijo a todo el mundo, ¿no? Anton tenía el don de reinventar el pasado como mejor le pareciera. Suspiró pasándose la mano por el cabello en un gesto tan idéntico al de mi marido que me dolía el pecho. Conocí a tus padres adoptivos, pero los verdaderos ni siquiera sabían que tenían gemelos. Fuimos separados al nacer. Adopciones cerradas. Crecí en Krasnodar con una familia que nunca supo que existía. Y solo escuchaste sobre él. Hace 9 años, añadió como si leyera mis pensamientos. 1 año antes de morir. La cronología coincidía. Pero la historia sonaba tan absurda que mi mente se negó a aceptarla. ¿Cómo lo encontraste? En realidad, corrigió con sus ojos oscuros fijos en los míos, él fue quien me encontró. Una pausa. Tuve cáncer. Leucemia. Necesitaba un trasplante de médula ósea. Los médicos sugirieron buscar parientes biológicos. Cuando llegaron los resultados, tragó con dificultad. Descubrí que tenía un hermano gemelo. Anton Strizov. Marina regresó, ya vestida, con el rostro una máscara de forzada serenidad. Sus dedos, sin embargo, traicionaron la tensión, jugando con el dobladillo de su blusa. ¿Y os conocisteis?, deduje con voz fría. Después, Stepan continuó como si ella ni siquiera estuviera allí. Al principio fue un shock. Encontrar a alguien tan parecido a ti no solo en la apariencia, sino en los gestos, en la forma de hablar, incluso en los defectos del lenguaje. Nuestras pruebas genéticas fueron casi idénticas. Hizo una pausa amargamente. Excepto el cáncer, claro. Excepto por eso, repetí con las palabras amargas en la boca. Hablamos por teléfono y luego empezamos a visitarnos. Fue entonces cuando conocí a Marina, admitió sin apartar la mirada. Me volví hacia ella, quien me sostuvo la mirada con la barbilla levantada y desafiante. Engañaste a mi hijo con un hombre cuya existencia ni siquiera sospechaba, acusé, cada sílaba un golpe. No es tan simple, respondió con voz firme, pero sus ojos se desviaron por un segundo. Entonces simplifica, ordené, tajantemente. Stepan le dirigió una mirada de advertencia antes de continuar. Tiene derecho a la verdad. Contémoslo todo. Marina se cruzó de brazos, pero asintió. Anton me donó su médula, prosiguió Stepan con voz ronca. Me salvó la vida. Pero después de eso, algo en él cambió. Cerró los ojos por un momento como reviviendo el recuerdo. Comenzó diciendo que se sentía atrapado. Que había hecho todo mal en la vida. Que se había casado con la mujer equivocada. El dolor era tan agudo que tuve que contener la respiración. Nunca mostró descontento, protesté con la voz temblorosa. Tenía esposa, un hijo, un nieto, la granja que amaba. ¿Cómo podría esta no ser la vida que quería? No puedo explicarlo, admitió Stepan, incómodo. Solo repito lo que me dijo. Que se estaba asfixiando. Que quería libertad. Y entonces, como piezas de un macabro rompecabezas, todo empezó a encajar. Hasta que te conoció, señalé a Marina, el asco desbordante. Dio un paso adelante y la máscara de calma finalmente se resquebrajó. No pensaba enamorarme de él. Simplemente sucedió. Andrei y yo estábamos distanciados desde hacía años. Seguimos juntos solo por Sasa. Su tono frío, casi clínico, me heló las venas. Allí no hubo arrepentimiento. Solo agotamiento. Renuncia.
Nos conocimos, prosiguió como si estuviera hablando del tiempo. Los jueves. Aquí. Un suspiro. Entonces decidiste deshacerte de mí, me volví hacia Stepan, la acusación explotó como una granada. Fingir su muerte para poder ocupar tu lugar a su lado. Sacudió la cabeza con vehemencia. No fue así. Cuando Anton murió, yo ni siquiera estaba en Sochi. Estaba en Krasnodar, a kilómetros de distancia. Entonces realmente murió. Pregunté, ojalá un hilo tan frágil que casi se rompiera. Sí, confirmó Marina, sin rodeos. De un infarto, como siempre supiste. Pero sus ojos decían más. ¿Qué quieres decir con eso? Insistí, sintiendo el suelo ceder nuevamente. Llevaba mucho tiempo pensando en marcharse, reveló en voz baja, casi conspiradora. Quería vender la finca, dejarlo todo y empezar una nueva vida. Conmigo. El dolor fue tan violento que por un segundo pensé que me iba a desmayar. Tuvo un pequeño ataque cuando estaba conmigo, continuó impasible. Nos escondemos. Los médicos ordenaron reposo y medicamentos, pero él dudó. Se obsesionó con la idea de irse lo más rápido posible. Dijo que la vida era corta. Y luego planeó su propia desaparición, añadió Stepan con voz pesada. Vino a mí con un plan demencial, que después de su muerte yo asumiera su identidad. Habló de seguros por valor de millones de rublos. Que podríamos dividir el dinero. ¿Y aceptaste? Pregunté con incredulidad. Me negué de inmediato. Dijo que había perdido la cabeza. Stepan se pasó la mano por la cara, exhausto. Le dije que si quería dejar a su familia que pidiera el divorcio como cualquier persona decente. Pero no quería escándalos, ni pleitos, ni división de bienes. Su mirada se encontró con la mía. Solo quería desaparecer. Pero murió antes de poder hacerlo, concluye, su voz es un susurro. Sí, confirmó Marina, secamente. Ese día, el ataque fue real. No tomó su medicación correctamente. Una pausa. A propósito. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo encontraste, deduje con la bilis subiendo a mi garganta. Sí, admitió sin apartar la mirada. Llamó por la mañana y dijo que no se encontraba bien. Cuando llegué ya estaba en el suelo. Se me ocurrió una idea espantosa. Podrías haberlo salvado. Si tan solo hubiera llamado a ayuda de inmediato. Marina bajó la cabeza. Su silencio fue respuesta suficiente. Entré en pánico, confesó con la voz quebrada por primera vez. Tenía miedo de que todo saliera a la luz. Entonces recordé el plan que había discutido con Stepan. Se pasó la mano por el pelo, tal como lo hizo Anton, y mi corazón se rompió de nuevo. Marina vino a verme semanas después del funeral, explicó Stepan. Habló del seguro, de su plan. Al principio me negué. No quería ser parte de esa locura. Una pausa. Pero luego volvió la enfermedad. Etapa 4. ¿4? Repetí atónito. Los médicos me dieron 6 meses. 1 año como máximo. Su sonrisa era amarga. Eso fue hace 5 años. 5 años, repetí, mi mente dando vueltas. Participé en un tratamiento experimental. Funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Levantó las manos como mostrando una prueba. 4 años en remisión completa. Cuando Stepan se recuperó, prosiguió Marina, con voz otra vez firme, decidimos poner en práctica el plan de Antón. No por el dinero, añadió rápidamente anticipándose a mi acusación, simplemente nos amábamos. Los miré fijamente, congelada entre el disgusto y la incredulidad. Engañaste a tu propio marido con su padre, escupí, mi voz temblaba de odio. Luego con un hermano que ni siquiera sabíamos que existía. Marina bajó la mirada, pero no lo negó. No espero que lo entiendas. Oh, perdónanos, murmuró. ¿Y el dinero del seguro? Pregunté con la desconfianza corroyéndome. Está en una cuenta congelada, respondió Stepan. No hemos tocado ni un centavo. No fue por codicia. ¿Entonces por qué? Exploté. Para una segunda oportunidad, dijo Marina, simplemente.
Cuando te enfrentas a la muerte 2 veces, empiezas a ver la vida de otra manera. ¿Y mi hijo? ¿Mi nieto? Pregunté con la voz quebrada. ¿No merecían una segunda oportunidad? ¿Una vida sin mentiras? Se miró las manos con los dedos entrelazados como si buscara fuerza. Dejo a Andrei, anunció con demasiada calma. Ya comencé a preparar todo. Un divorcio amistoso. Custodia compartida de Sasha. Y no les hablarás de Stepan. O sobre Antón. No, confirmó encontrando mi mirada por primera vez desde que comenzó la conversación. Y espero que tú tampoco lo cuentes. Fue una petición absurda. La petición era absurda. ¿Cómo podría guardar un secreto tan monstruoso? ¿Cómo mirarías a Ciña a los ojos sabiendo todo? Pero entonces me acordé de Anton, el hombre que pensé que era mi marido durante 40 años, que en realidad estaba viviendo una doble vida, planeando abandonarme, fingir su propia muerte y empezar de cero sin mirar atrás. Había sido tan fácil para él. Tan sencillo de borrar décadas como si fueran borradores de una vida mal escrita. ¿Me amaba siquiera? Pregunté sin poder contener las palabras. Stepan parecía verdaderamente desconcertado. No puedo hablar por él. Solo lo conocí en el último año de su vida. Pero habló de ti con respeto. Respeto. Sin amor. No pasión. No me arrepiento. Solo el respeto que se reserva para un compañero de trabajo, no para una esposa de décadas. Hacía mucho tiempo que no era feliz, añadió Marina, golpeando con precisión quirúrgica. Decía que seguisteis juntos por inercia, no por amor. Esas palabras fueron como una bofetada. Lo amé todos los días de nuestras vidas, en los conflictos, en los silencios interminables, en las noches en las que la desesperación nos mantenía despiertos. Siempre. Y para él yo no era más que un hábito. ¿Vienes a cenar hoy? Preguntó de repente Stepan, cambiando de tema con inquietante facilidad. Marina parpadeó, atónita por el repentino giro. Sí, estaremos allí a las 8, respondió el mecánico. ¿Y luego vuelves aquí? Insistí, mis dedos apretando la taza de té hasta que me dolió. Ella vaciló y miró fijamente a la ventana. Andrei tiene una reunión mañana temprano en Rostov. Pasarás la noche allí. Sasha se queda con una amiga. Yo planeaba volver aquí más tarde. El frío cálculo con el que organizó su propia traición me dejó sin aliento. Pero ¿quién era yo para juzgar? Yo también estaba ciego. Ingenuo. Necesito pensar, dije finalmente levantándome con las piernas temblorosas. Stepan y Marina intercambiaron otra de esas miradas silenciosas, ese código que siempre me excluía. Respetaremos cualquier decisión que toméis, murmuró Stepan. Piensa solo en las consecuencias. ¿Para todos? Salí de la casita sin despedirme. El mundo estaba dando vueltas. Dentro del auto finalmente me derrumbé, no solo por lo que había perdido, sino por lo que nunca tuve. Anton nunca me amó como yo lo amé a él. Me iba a abandonar y si la muerte no lo hubiera detenido, habría desaparecido, dejando solo preguntas sin respuesta. Yo fui el tonto en esta historia. La ingenua viuda a la que todos engañaron. Conduje a casa en piloto automático mientras preparaba la cena que se serviría en unas horas. Una cena en la que no pude mirar a mi hijo a los ojos, sabiendo lo que hacía su mujer a mis espaldas. Sabiendo que en cuestión de días su mundo colapsaría. Mientras cortaba las verduras, una oscura idea empezó a tomar forma. Si no podía conseguir justicia, tal vez podría acercarla. Abrí el mueble de la cocina. Detrás de las latas todavía estaba allí, el viejo frasco de pastillas. Medicamentos fuertes recetados después de la muerte de Anton, cuando las noches de insomnio se volvieron insoportables. Pastillas que en la dosis adecuada, podrían hacer que una persona duerma para siempre. Sostuve la botella con manos temblorosas, sopesando el horror que suponía. Sería así de sencillo, unas pastillas en el vino de Marina, una tragedia accidental, lo siento pero no es sorpresa. Después de todo, ella ya estaba al borde del colapso. Abrí el frasco y dejé caer algunas pastillas en mi palma, pequeñas, blancas, inofensivas a primera vista. Podrían solucionarlo todo. Podrían borrar a Stepan de la existencia.
Pero luego pensé en Andrei. Sobre Sasha. En las vidas que destruiría con otra tragedia más. ¿En qué clase de monstruo me convertiría si cruzara esa línea? Con un sollozo ahogado, devolví las pastillas al frasco y lo guardé en el armario. No. Eso no sería justicia. Yo no me rebajaría a eso. A las 8 en punto oí llegar el coche de Andrei. Forcé una sonrisa y me preparé para la actuación de mi vida. Abracé a mi hijo y a su esposa en la puerta, observando cómo Marina mantenía esa sonrisa impecable, como si horas antes no hubiera estado en brazos de otro hombre. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Andrei preocupado. «Está pálida». «Solo un poco cansado», respondí, llevándolos al comedor, donde la mesa ya estaba puesta. La cena transcurrió como un guión ensayado. Andrei, siempre afectuoso y optimista, hablaba de los planes para la finca, de un futuro que pronto se desmoronaría. Marina, elegante y comedida, respondió con sonrisas calculadas, como una actriz perfecta en su papel. Y yo, la viuda que por fin había visto la verdad, miraba todo con un nudo en el estómago. ¿Cómo van las cosas entre ustedes dos?, pregunté de repente, interrumpiendo a Andrei en medio de una historia sobre un nuevo tractor. Se confundió. Marina se quedó paralizada y apretó el vaso con los dedos. ¿A qué te refieres, mami?, preguntó, frunciendo el ceño. La boda. Parece que apenas se ven estos días. Andrei intercambió una mirada incómoda con la mujer. Simplemente estamos ocupados, pero está bien, dijo, estrechando la mano de Marina por encima de la mesa. ¿No es así, querida? Por supuesto, sonrió, esa sonrisa ensayada. Estas son solo fases normales. ¿Y tú, Andrei?, insistí, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. ¿Estás feliz? En verdad. Me miró perdido y alarmado. Mami, ¿qué pasa? ¿Por qué preguntas eso? Mantengo mi mirada fija en Marina antes de responder. Quiero asegurarme de que mi hijo viva la vida que se merece. Con alguien que realmente te ama y respeta. Sus ojos se encontraron con los míos y vi el miedo atravesarlos como un rayo. Ella entendió. Fue una advertencia. Por supuesto que tiene todo esto, respondió Andrei, ajeno a la tensión. Tengo todo lo que necesito. Tomó la mano de Marina por encima de la mesa, un gesto natural para él. Pero noté cómo sus dedos apenas rozaron los de él, como si el toque fuera un protocolo vacío. La conversación giró hacia temas más seguros. Después del desayuno, Andrei anunció que necesitaba dormir temprano debido al viaje a Rostov. «Marina, ¿puedes ayudarme con mi equipaje antes de irnos?», pidió. «Andrei, ¿no podrías echar un vistazo a ese grifo del balcón que gotea?», pregunté interceptando. Él asintió confundido y se fue. El sonido de la puerta principal cerrándose nos dejó a Marina y a mí solos en la cocina. En cuanto los pasos de Andrei se alejaron, ella se volvió hacia mí, cayendo su máscara de serenidad. «¿Qué has decidido, Elena Nikolaevna?», preguntó en voz baja y tensa. Apilé los platos con calma. Durante años pensé que teníamos un matrimonio perfecto. Pensé que Anton y yo éramos felices. Que conocía al hombre con el que compartía mi vida. Se le escapó una risa amarga. «Todo mentira. Elena Nikolaevna», comenzó. «Él no me amaba como yo lo amaba a él», dije. «Fue por inercia. Y él me iba a abandonar». Marina esperó con los dedos blancos por estar tan apretados. «No voy a contarle a Andrei sobre Stepan y tú», declaré finalmente. Sus hombros se relajaron. Se escapó un suspiro tembloroso. «Gracias», susurró. «No me agradezcas», respondí secamente. «Se lo dirás tú mismo. Inventa cualquier historia que quieras para justificar el divorcio. Pero hazlo con clase». Me incliné ligeramente hacia él y pronuncié un gruñido bajo. Si lastimo a mi hijo más de la cuenta, si intento arrebatárselo a Sasha, si creo un escándalo que manche su nombre en esta ciudad, hice una pausa, dejando el pesado silencio. Te lo contaré todo. Cada detalle repugnante. ¿Comprendido? Marina palideció. Ella asintió con rigidez. Perfecto. Me enderecé con un nudo en la garganta. Y decirle a Stepan que no quiero volver a verlo nunca más.
Mirarlo es como ver un fantasma. Un fantasma que me recuerda cada segundo que fui engañado. Él lo entenderá, murmuró. Andrei volvió en ese momento frotándose las manos. El grifo está arreglado, mamá. Solo era cuestión de apretarlo un poco. Gracias, hijo, respondí forzando otra sonrisa. Lo seguí hasta la puerta, sintiendo que mi corazón se hundía. Pronto mi hijo perdería a su esposa. Y tendría que estar allí para recoger los pedazos. Su mundo colapsaría, pero él resistiría. Él siempre fue más fuerte que yo. Mami, ¿estás realmente bien?, preguntó Andrei, con sus ojos oscuros llenos de una preocupación que no correspondía a sus 17 años. Hoy eres diferente. Solo estoy cansado, repetí, sosteniéndolo contra mí con una fuerza que quería transmitir todo lo que no podía decir. Te amo, hijo. Más que nada en este mundo. Yo también, mamá. Marina barrió el suelo con movimientos mecánicos, evitando mi mirada como si estuviera ardiendo. Los vi entrar al auto, cerrar la puerta de golpe como última parada. La última imagen de una pareja que realmente nunca existió. Cuando volví a entrar, la casa parecía aún más vacía, más silenciosa que en todos esos 5 años que fingí no escuchar los ecos de la soledad. 5 años de añoranza por los recuerdos de un hombre al que juré amarme. Ahora incluso eso me lo habían robado. No quedaba nada para calentar las largas noches, ni dulces mentiras, ni verdades que valieran la pena conservar. Me senté en el sillón de cuero de la oficina de Anton y me temblaban los dedos al tocar las fotografías enmarcadas sobre el escritorio. Cada sonrisa, cada gesto que consideraba íntimo, cada cumpleaños, cada Navidad, todo era parte de la farsa. ¿O será que entre tantas traiciones, hubo alguna migaja de sinceridad? Quizás nunca lo supe. Y esa noche, por primera vez en 5 años, no lloré por Anton Ton. Lloré por la mujer que había muerto allí, a orillas del lago Ritsa, la mujer que creía en las promesas, que amaba sin medir consecuencias, que se sentía dueña de su propio destino. Ella ya no existía. En su lugar nació otro, más duro, más sabio, más cauteloso. Una mujer que nunca permitiría que nadie volviera a engañarla. Una semana después, como había prometido, Marina le contó a Andrei sobre el divorcio. Llegó a mi casa esa misma noche con los ojos enrojecidos, el rostro pálido, perdido como un niño que acaba de descubrir que el suelo puede desaparecer bajo sus pies. Ella dijo que ya no me ama, escupió con la voz quebrada. Que vivimos una mentira. ¿Quién no quiere desperdiciar su vida de esa manera? Le serví un vaso generoso del whisky añejo que tanto amaba Anton. Lo siento, hijo. ¿Lo sabías? ¿Sospechaste que algo andaba mal? Preguntó y su mirada me atravesó como un cuchillo. Dudé. ¿Qué podría decir? Sospeché que ella no estaba feliz, pero no imaginé que llegaría a ese punto. Tragó el whisky de un trago como para quemar el dolor. ¿Quién decide cambiar de ciudad de la nada, sin previo aviso? Pensé, alguien que ya tiene lista una nueva vida. Alguien que planeó cada paso. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Por ahora, solo respira. Y luego, con una amargura que no se corresponde con su edad, quiere la custodia compartida de Sasa. Dice que se mudará a Krasnodar. Conseguí un trabajo allí. ¿Alguien ofrece de repente un trabajo como este? Pregunté, pero la respuesta ya resonaba en mi mente. Pasará la noche en casa de su hermana en Rostov, o en la cabaña, en brazos de Stepan. La ira me quemó por dentro, pero me controlé. Mi hijo necesitaba apoyo, no otra herida abierta. Puedes quedarte aquí. Tu habitación está lista. Gracias, mamá. No creo que pueda dormir en esa casa hoy. Oí sus pasos en el pasillo, inquietos como en los viejos tiempos, cuando algo lo atormentaba. Mientras tanto me imaginaba a Marina en brazos de Stepan, construyendo una nueva vida sobre las cenizas de la nuestra. Pensé en Anton, que murió intentando escapar de sus propias decisiones. Y pensé en mí mismo, condenado a guardar estos secretos hasta el final. Durante la semana siguiente vi a mi hijo desmoronarse en el doloroso proceso del divorcio. Marina cumplió su palabra, todo fue rápido, silencioso, sin escándalos. Andrei se quedó con la casa, tomó su parte del dinero y compartió la custodia de Sasa, quien pasaría la mayor parte de su tiempo con su padre.
Después de todo, Marina ya estaba establecida en Krasnodar. Se fue un martes, exactamente un mes después de aquel día en el lago, cuando la verdad me golpeó como un disparo. Vino a despedirse, un gesto que sonó más como un acto que como sinceridad. Adiós, Elena Nikolaevna, dijo impecablemente como siempre. Gracias por todo. No me lo agradezcas, respondí fríamente. Simplemente vete. Y deja de lastimar a mi familia. Ella asintió y por primera vez vi una grieta en su máscara, una sombra de culpa pasajera. Cumpliré mi palabra. Andrei y Sasa cuando sepan la verdad. Vi su auto desaparecer en la curva y sentí un extraño alivio. Una etapa había terminado, aunque el secreto seguía corrompiéndome por dentro. Andrei y Sasa se mudaron a mi casa la semana siguiente. Solo por ahora, dijo mi hijo como si necesitara justificarse. Hasta que nos acostumbremos a la nueva vida. Pero sabía que no era solo eso. Su casa estaba llena de fantasmas, de espacios vacíos dejados por Marina. Y tener a mi nieto cerca se convirtió en mi refugio. Sasa tenía 13 años, la edad en la que los niños empiezan a sentir vergüenza de abrazarlo, pero a veces, en los días más difíciles, todavía me permitía abrazarlo. ¿Por qué mamá se fue?, preguntó una noche mientras lo ayudaba con sus matemáticas. ¿Cómo responder a esto? La gente cambia, Sasa. A veces toman decisiones difíciles sin siquiera entenderlas adecuadamente. Pero ella dijo que todavía me ama. Que nada cambiará. Insistió y su mirada se llenó de confusión. Y ella te quiere de verdad, dije, porque era de lo único que estaba segura, el amor de Marina por él era genuino, aunque todo lo demás fuera mentira. Voy a pasar las vacaciones de verano con ella en Krasnodar, anunció de repente. ¿E incluso? Sí. Ella ya está buscando una escuela para cuando me mude con ella parte del tiempo. Asentí, tratando de sonar alentador. Será una aventura, ¿no crees? Sasa frunció el ceño y por un instante vi miedo brillar en sus ojos. Mamá dijo que tiene un amigo especial allí. Creo que es por el que se mudó. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué más me dijo? ¿Qué te parece esto, amigo? No mucho, respondió vacilante. Pero se conocen desde hace mucho tiempo y un día ella me lo presentará. Hizo una mueca. Abuela, ¿crees que mamá engañó a papá? La pregunta me dejó sin aliento. Las relaciones son complicadas, Sasa. Las buenas personas a veces cometen errores. Lo importante es que tus padres te amen, sin importar lo que pasó entre ellos. Parecía contento con mi vaga respuesta y volvió a su lección. Pero lo sabía, esa conversación volvería. Un mes después Marina me llamó. Fue nuestra primera conversación desde que ella se fue. Sasa vuela a Krasnodar mañana, dijo secamente. Andrei te llevará al aeropuerto. Se quedará conmigo durante 3 semanas. Lo sé, respondí brevemente. Se hizo un silencio. Stepan y yo decidimos no presentárselo todavía, continuó. Sasa necesita tiempo para adaptarse antes de conocer a alguien nuevo en mi vida. Muy sabio, dije irónicamente sin ocultar mi sarcasmo. Su voz se suavizó. Quise decir, nos mudaremos a Rostov-on-Don. Stepan consiguió un trabajo allí. Estaremos a unas 5 horas de Krasnodar. ¿Y Sasa? Yo pregunté. La guardia sigue siendo la misma. Iré cuando sea mi turno. Es más sencillo así, menos complicaciones. Complicaciones, repetí, saboreando la palabra. Como la posibilidad de que alguien sepa sobre Stepan, Anton y el verdadero motivo de su muerte. ¿Y Andrés? Preguntó Marina, casi con sinceridad. ¿Cómo crees que es? Destruido. Perdido. Al tratar de comprender que salió mal en un matrimonio, pensó que solo era una mala racha. Sé que nunca me creerás, Elena Nikolaevna, pero realmente no quería causarte tanto dolor. Pero tú lo causaste, dije con dureza. Otro silencio. Tienes razón, finalmente admitió. No tendrán que vivir con eso. Dudó y luego. Luego añadió con una pausa calculada, una cosa más. Pronto se cumplirá 1 año de la muerte de Anton. Como siempre tú y Andrei iréis al cementerio de Zelenibor.
A Stepan y a mí nos gustaría saber si sería demasiado doloroso para ti si también dejáramos flores. En otro momento se apresuró a añadir, como si el detalle pudiera suavizar su audacia. Después de que te vayas. Su descarada audacia me robó la voz. ¿De verdad estás preguntando? Dije, cada sílaba afilada como un cristal, si el amante de mi hermana, el hermano secreto de mi marido, con quien engañaste a su hijo, puede depositar flores en la lápida del hombre que nos destruyó a todos? Olvídalo, susurré con la ira ardiendo en mi garganta. Idea estúpida. Marina respiró hondo antes de soltar, como si fuera una última puñalada, una cosa más. ¿Alguna vez amaste realmente a Andrei? El silencio que siguió fue largo, pesado, tan denso que podía oír el aire chirriar en sus pulmones al otro lado de la línea. Al principio sí, admitió en voz baja. Él fue amable. ¿Seguro? Exactamente lo que estaba buscando en ese momento. Pero entonces conocí a Anton, y todo cambió. Fue diferente. Más fuerte. Real. Suspiró como si el recuerdo todavía la asfixiara. No espero que lo entiendas ni lo perdones. Solo espero que algún día encuentre la paz. Apagado. Paz. Como si eso todavía fuera posible. En el aniversario de la muerte de Anton, Andrei y yo, como siempre, fuimos al cementerio de Zelenibor. Tomé lirios, sus flores favoritas, o al menos las que yo pensaba que eran. Ahora ya no estaba seguro de nada. Nos quedamos en silencio ante la fría lápida. ¿Qué había realmente debajo de esa roca? ¿El cuerpo del hombre que amaba? Los restos de un plan demencial, nacido de una mente enferma e inquieta. Cuando Andrei, como siempre, se fue a hablar con su padre, me quedé sola. Me robaste la vida, siseé al mármol helado. Me hizo creer en un matrimonio que solo existía en mi cabeza. Me hizo pensar que me amaban, cuando en realidad era simplemente conveniente. Lloré, pero no de dolor, sino de ira. Por cada año desperdiciado. Por cada momento que pensé que era especial y que para él no significaba nada. ¿Sabes algo? Me tragué el nudo en la garganta. Sobreviví. Sobreviví a la traición, a la muerte, a la verdad. Y seguiré viviendo. Por Andrei. Por Sasha. Para mí. Andrei volvió con los ojos húmedos y conteniendo las lágrimas. Lo abracé sintiendo su cuerpo temblar. Nunca entendí por qué a veces eras tan distante, murmuró. Como si hubiera una parte de ti que no podía alcanzar. Porque se quedó con esa parte, pensé con amargura. Por tus secretos. Para la vida que planeé comenzar con otra. Él te amaba a su manera, mentí, sintiendo el sabor ácido de la falsedad en mi lengua. Otra mentira, esta vez piadosa. Cuando regresamos a casa, un ramo de rosas escarlatas, las favoritas de Anton, estaba apoyado contra la puerta. Sin billete. Sin firma. Pero lo reconocí inmediatamente. Qué extraño, comentó Andrei, frunciendo el ceño. ¿Quién lo habría enviado? Quizás alguien de la ciudad, respondí apartando las flores con un gesto repentino. La gente suele recordar a los muertos en esta época del año, ¿no? Cuando Andrei y Sasha se fueron a dormir, saqué las rosas afuera. Bajo la luna arranqué pétalo a pétalo y los arrojé al fuego de una vieja lata de metal. Los vi arder y cada llama se sintió como un pequeño acto de venganza contra todos los que me traicionaron. Cuando el último pétalo se convirtió en ceniza, algo dentro de mí también se cerró. Un final. Una herida finalmente curó. Anton ya no existía, fuera cual fuese la verdad sobre él. Marina estaba lejos, viviendo las consecuencias de sus decisiones. ¿Y yo? Yo todavía estaba allí en la finca con el Valle Verde, mi hijo y mi nieto, reconstruyendo una vida a partir de los escombros que dejaron otros. Durante los siguientes meses, la vida poco a poco encontró un nuevo ritmo. Andrei empezó a sanar, dedicándose a la granja y a Sasha. El niño viajó a Krasnodar para visitar a su madre, según lo acordado, y regresó con historias de su nueva vida, pero nunca mencionó a nadie, especialmente a su tío. Con el tiempo Andrei conoció a Vita, la nueva profesora de ciencias de Sasha. Ella no se parecía a nada que hubiésemos visto jamás, cálida, sencilla y sincera. Vi florecer su relación con el cuidado de alguien que ha sido demasiado herido para confiar ciegamente. ¿No crees que me estoy precipitando?
Preguntó Andrei una noche, después de decir que había invitado a Vita a cenar. No, respondí sinceramente. Mereces ser feliz. Parece una buena persona. Nada como Marina, agregué antes de que pudiera detenerme. No, asintió con un suspiro. Nada como Marina. Dudé y luego agregué, no todos somos capaces de amar como merecemos, hijo. Pero eso no significa que sea culpa nuestra. Él asintió pensativamente. Me culpé durante años, confesó. Pensé que no era lo suficientemente bueno, que no la entendía. Ahora lo entiendo, algunas personas simplemente no están hechas para amar. O ser leal. Qué fácil hubiera sido decir que tenía razón. Que Marina nunca había sido capaz de sentir verdaderos sentimientos. Que no solo lo había traicionado a él, sino a todos nosotros. Pero me quedé callado. Guardé el secreto. Cumplí mi promesa. Viene mañana, dijo con una sonrisa tímida. Espero que todo vaya bien. Por supuesto, devuélvele la sonrisa. Voy a preparar ese asado que te encanta. La cena fue ligera y natural. Vita era inteligente, amable, una de esas mujeres que saben hablar con igual respeto a niños y adultos. Observé cómo trataba a Sasha, lo escuchaba, lo hacía sentir importante. Tienes una familia maravillosa, dije más tarde, mientras tomábamos café en el porche. Andrei se había ido para ayudar a Sasha con un proyecto escolar. Gracias, respondí. Pero no es solo mi vida. Vita giró el vaso entre sus dedos, sin afectación. Andrei habla mucho de ti, comentó. Dice que fuiste su refugio después del divorcio. Solo hice lo que pude. También me habló de Antón, prosiguió bajando la voz. Sobre cómo lo perdiste tan repentinamente. Debe haber sido terrible. Miré las montañas bañadas por el atardecer. Sí. Perder a alguien que amamos siempre lo es. Pero con el tiempo aprendemos a vivir con el dolor y con la verdad, sea cual sea. Vita era el tipo de persona que nunca mentiría como Marina. ¿Quién nunca traicionaría como Antón? Una parte de mí quería advertirle, ten cuidado, el amor es frágil y la gente esconde su verdadera naturaleza detrás de una sonrisa. Pero entendí que cada uno debe aprender esta lección por su cuenta. Casi un año después de descubrir la verdad sobre Antón, llegó una carta. Sin remitente, solo un matasellos de Rostov-na-Donu. En el interior, un breve mensaje. Elena Nikolayevna. Marina me pidió que le informara, Sasha nos visitó el verano pasado. Ella me presentó como una amiga. No notó el parecido con Antón, probablemente porque era muy joven cuando murió su padre. También quiero agradecerte por guardar nuestro secreto. No hice nada para merecer tu discrecional amabilidad, pero siempre te estaré agradecido. Finalmente, aunque nunca conocí realmente a Antón, siempre sentí un vacío, una carencia que desapareció cuando supe de su existencia. Lamento que las cosas no hubieran resultado diferentes. Que podríamos haber sido una verdadera familia. Con respeto. Stepan Vasiliov. Me quedé mirando la carta, incapaz de descifrar el torbellino de emociones, ira, un extraño dolor, casi compasión por el hombre que era y no era mi marido. No. Y le tendió la mano con una sonrisa forzada pero educada. Observé cada movimiento, cada gesto, como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. El aire parecía más denso, cargado por el peso de secretos que amenazaban con derrumbarse en cualquier momento. Stepan, por fin te conocemos, dijo Andrei con voz firme, pero con un temblor casi imperceptible. Marina habló mucho de ti. Stepan sonrió, esa misma sonrisa que ya había visto en los labios de Antón, y estrechó la mano de mi hijo con una naturalidad que me hizo estremecer. El placer es todo mío. Elena Nikolayevna, qué honor estar en tu casa, dijo volviéndose hacia mí. Sus ojos, idénticos a los que me habían mirado con amor durante años, ahora me estudiaban con calculada curiosidad. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, pero me obligué a sonreír. Bienvenido, Stepan Vasilov. Espero que te sientas cómodo. Inclinó la cabeza, como si reconociera algo más allá de las palabras. Un juego silencioso, una danza de mentiras que solo nosotros dos entendíamos. Tu casa es hermosa. Parece un lugar lleno de historias, comentó, mientras sus ojos recorrían las fotografías colgadas en las paredes.
Por un segundo su mirada se posó en la imagen de Anton, joven, sonriente, congelado en el tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que todos lo oyeran. Sí, muchas historias, respondí manteniendo la voz ligera. Y hoy escribimos otro. Andrei nos invitó a pasar y el almuerzo transcurrió con una normalidad surrealista. Marina, radiante, habló de sus planes de boda. Stepan escuchaba atentamente mientras Saa, entusiasmado, hablaba de la escuela. Observé todo como un espectador, cada risa, cada palabra, mientras la verdad ardía dentro de mí. Hasta que en un momento de distracción, Stepan y yo nos encontramos solos en el balcón. El sol de la tarde tiñó el cielo de dorado, pero el aire entre nosotros era frío. No has cambiado nada, Lena, dijo en voz baja, como si tuviera miedo de ser escuchado. Sigue teniendo el mismo aspecto. Y sigues usando las mismas mentiras, respondí sin mirarlo. Pero hoy no se trata de nosotros. Nunca lo fui, asintió y por primera vez noté un cansancio en su voz. Solo quería que supieras que nunca quise hacerte daño. Ni siquiera él. Cerré los ojos por un momento sintiendo el peso de décadas de silencio. A veces, Stepan, lo que más duele no es la mentira, es saber que la verdad podría haber sido peor. Él no respondió. Quizás no hubo respuesta. Cuando regresamos a la sala, Andrei nos miró con una sonrisa, ajeno a la tormenta que acababa de pasar entre nosotros. Mamá, no lo vas a creer, dijo Saa, emocionada. Stepan nos enseñará a tocar la balalaika. Jugó cuando era joven, igual que el abuelo Antón, asterisco. El nombre resonó como un disparo. Andrei se rió sin darse cuenta. Qué casualidad, ¿no, mamá? Sonreí mientras las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Sí. Una gran coincidencia. Respiré hondo y avancé para encontrarme con ellos, obligándome a asumir esa calma serena y acogedora que tanto he entrenado a lo largo de los años. Era mi turno. Helen presentó a Marina con estudiada formalidad. Soy Stepan Novoselov. Stepan me tendió la mano con impecable cortesía y su rostro era una máscara de piedra, como si nos encontráramos por primera vez. Sus dedos eran fríos, firmes, casi ceremoniales. Encantado de conocerte, Elena, dijo con voz mesurada, impersonal. Marina y Saa hablaron mucho de ti. Apreté su mano por un momento demasiado breve para ser sincero, demasiado largo para ser indiferente. Fue como tocar a un fantasma. Las palabras salieron secas, casi automáticas. Bienvenidos a nuestra casa. Sus ojos, los ojos de Anton, se encontraron con los míos. Por una fracción de segundo me pareció ver en ellos un destello de súplica, un poco de culpa diluida en el té que goteaba de la taza entre nosotros. O tal vez fue solo un reflejo de mi propia imaginación, tan ansiosa de respuestas como temerosa de ellas. Andrei lo miró con genuina curiosidad pero sin reconocerlo. ¿Cómo podría? La última vez que vio a su padre ya era una sombra consumida por la enfermedad, un hombre que apenas podía sostener un vaso sin que le temblaran las manos. Ahora ante él estaba la versión intacta de ese pasado, más alta, más sólida, con la misma postura orgullosa que Anton había tenido a los 30. Pasa, dijo Andrei, haciéndose a un lado para dejar paso. Saa no puede esperar más para abrir sus regalos. El día transcurrió como una obra de teatro ensayada, cada uno de nosotros desempeñando su papel con dolorosa precisión. Marina, la educada ex esposa. Andrei, el exmarido comedido. Vika, la atenta nueva esposa. Stepan, el servicial novio. Y yo, la anfitriona, sonriendo mientras calculaba cada palabra, cada gesto, como si pisara cáscaras de huevo esparcidas por el suelo. Solo Saa era real. Corría por la casa con la energía desordenada de un adolescente de 16 años, ajeno a la tensión que espesaba el aire como niebla antes de una tormenta. Nadie más se dio cuenta. O fingió no darse cuenta. En algún momento Stepan y yo nos quedamos solos en la cocina. Enjuagó los vasos con movimientos meticulosos, recogí los restos de la comida, las migajas de una normalidad que nunca había existido. El silencio entre nosotros era denso, casi palpable, lleno de todo lo que no se podía decir. ¿Estás bien? Preguntó finalmente en voz tan baja que por un segundo creí que lo había imaginado. No respondí de inmediato. No me di vuelta. ¿Cómo podría estarlo?
Dije, mi voz más áspera de lo que pretendía. ¿Cómo podría alguno de nosotros estar bien en todo esto? Bajó la cabeza y agarró con los dedos el borde del fregadero. Entiendo que es difícil, murmuró. ¿Para todos? Entonces me volví incapaz de contener el veneno que quemaba mi garganta. Tú elegiste este camino. Solo estamos tratando de sobrevivir a lo que hiciste. Stepan no se defendió. Él no miró hacia arriba. Tienes razón, admitió. No tengo excusas. Una pausa. Pero quiero que sepas, Marina me importa. Yo cuido de Saa. Intento ser mejor de lo que alguna vez fue mi hermano. Ni siquiera lo conocías, dije fríamente. ¿Cómo te atreves a hablar de él? ¿Cómo te atreves a compararte con él? Ya sé bastante, respondió mirándome a los ojos sin pestañear. Sé que la engañó. Que planeaba abandonarlos. Que no valoraba lo que tenía. ¿Y tú? Dije con una risa sin humor. Te acuestas con la exmujer de tu sobrino. ¿Es esto ser mejor? Él no respondió. No hubo respuesta. Regresamos al salón donde Saa, radiante, destrozaba paquetes con la alegría ingenua de quien todavía cree que el mundo está hecho de regalos y promesas. Miré a Andrei, buscando en sus rasgos algún signo de sospecha, alguna sombra de duda. Pero su rostro era una máscara de educada calma, cortés, comedido, tratando a Stepan con la distante corrección que uno reserva para los extraños. Cuando la fiesta llegó a su fin y los invitados empezaron a despedirse, Andrei dijo de repente. Marina, Stepan, quédense un momento más. Su voz era ligera, pero algo en ella hizo que mi corazón diera un vuelco. Quiero hablar contigo. Marina tensó los hombros. ¿Lo sabe? Parecían preguntar sus ojos. Asentí casi imperceptiblemente mientras las palabras de Andrei desentrañaban el misterio. Se trata de Saa. Ayer llamó su consejero escolar. El alivio fue tan intenso que por un segundo me sentí mareado. No fue una revelación. No fue el pasado el que se acercó a nosotros con garras afiladas. Era simplemente eso, la vida ordinaria, con sus preocupaciones cotidianas, notas, planes universitarios, los caprichos de un adolescente. Mientras discutían estrategias para afrontar las dificultades de adaptación de Saa, observé a Stepan. Participó en la conversación con naturalidad, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Y en cierto modo, así fue. Su sangre corrió por las venas de Andrei. Era tío de Saa, aunque ninguno de ellos lo sabía. Un vínculo oculto, una verdad enterrada bajo capas de mentiras. Cuando finalmente se fueron, me sentí como alguien que había sobrevivido a un terremoto, exhausto, tembloroso, pero todavía de pie. Andrei ayudó a recoger los platos, pensativo. El prometido de Marina parece un buen hombre, comentó secándose las manos. Mayor de lo que imaginaba, pero los trata a ella y a Saa con respeto. Fue todo lo que pude responder. Es curioso, continuó frunciendo el ceño. Hay algo en él, familiar. No puedo decir qué. Quizás la forma de hablar. Me recuerda un poco a papá. Todo mi cuerpo se congeló. Tal vez, murmuré, evitando su mirada. Todos los hombres del norte hablan lo mismo. Andrei se rió con incredulidad. Probablemente tengas razón. Esa noche antes de irme a dormir, reflexioné sobre en quiénes nos habíamos convertido. Una familia unida no solo por lazos de sangre o matrimonio, sino por secretos compartidos, por verdades enterradas que, de ser desenterradas, podrían demoler todo lo que Andrei y yo hemos reconstruido con tanto esfuerzo. Stepan y Marina nunca serían solo la ex esposa de mi hijo y su nueva pareja. Eran guardianes de una historia capaz de derribar los muros de esta casa. ¿Y yo? Yo era el único puente entre estos mundos. El único que conocía cada pieza de este rompecabezas de traiciones y pérdidas. El único que llevaba el peso de decidir, proteger o revelar. Cerré los ojos y por primera vez en años, me permití recordar a Anton no como el hombre en el que finalmente se convirtió, ni como el héroe que mi memoria insistía en pintar, sino simplemente tal como era, con sus debilidades, sus contradicciones, sus errores. El marido que amaba. El padre que, de alguna manera, era. Que descanses en paz, susurré en la oscuridad. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que era sincero.